3cc, con el auspicio de Entel Empresas, tu negocio mejor conectado, presenta el Domo. Corfo, Gobierno de Chile. De Greenberg Robert, vamos a hacer una presentación a la red de ángeles Sun Hill Angels. Este es un momento muy importante porque es cuando vamos a presentar a la red más grande que conocemos de ángeles aquí en Silicon Valley. What you're providing here from the perspective of your service providers is a broader world market. So where are the current users based? I mean, in all this Where in the world? Yeah. 1/3 of them is in the US, and the other is spread all over the world. I would like to understand exactly which problem you're trying to solve, because you did start with a solution. You have a solution, but you didn't define the problems. Exactly how you know you got it right. And next morning, 200 people had the photo on their phones, and it was all over Facebook. We don't take that kind of photos, right? You're number one. I like the 3-second guys. Yes, I like the 3-second guy too. But I'm just saying that in terms of thumbnail, the 3-second guy, next to that I think is Fleabox. El número es 444, la calle es Castro en Mountain View, aquí en el piso 12. Nuestros emprendedores se van a encontrar con una oficina totalmente original, pero más aún, con una audiencia de las más duras y sorprendentes que hayan tenido. Muy cerca de Palo Alto se encuentra Mountain View, donde está la sede de la aceleradora de negocios 500 Startups, creado por Dave McClure. Este geek de 46 años es considerado un referente para los emprendedores tecnológicos de todo el mundo, ya que luego de trabajar en PayPal y en Facebook, logró crear un fondo de $30 millones para apoyar a decenas de empresas en 18 países. Una de ellas, Wildfire, fue adquirida por Google en $350 millones. Por ello, la mirada de este inversionista ángel tan singular será una prueba de fuego para los emprendedores de El Domo. So this is a global opportunity, not only because there is a huge demand for this type of tourism, also because there are hundreds of thousands of local and family-owned providers out there. In US itself, there is 55 million travelers looking for this type of tourism. That means a potential market of $68 million per year. Who's your customer? The destinations or the travelers? No, the travelers. But we are providing them as many destinations they can have to choose and find their trips. Yeah, again, I think you've got a business here just trying to figure out how do you establish differentiation and visibility with other options. And then when you're pitching to people, understanding how, you can, if you have a sense for customer acquisition cost or revenue generated, so you can show those numbers and prove that out. Yeah, there's interesting business there. Take a photo, you send it to a friend, and when that friend opens it, it appears for 3 seconds. Or it completely disappears, leaving no record whatsoever. So this is next thing. These are only some examples of photos people may share. 10% of these users are addict users. They send more than 1 or 2 photos every day. 1,000 photos have been sent, and 90% come back every week. Woman goes to a mall and tries a dress or something. She takes a photo, she can share with her friends. They get to see it. Oh, nice dress. Not sure I believe it. Do you have behavioral examples of that? Yeah, I mean, much as I'd like to understand the revenue model, if you show like dramatic, usage and adoption, you might not need to have to figure that out right away.
little bit of a dangerous game, but yeah, that's what it's like. Preschools have no easy way to communicate with parents. Some preschools and daycare centers use Twitter, others use Facebook, or their own websites. Well, they're hard to use, they're not mobile optimized, all the information they publish is public, so it's especially bothersome in the case of the children's pictures. Familink allows the immediate registration of all the children's daily activities, their meals, naps, observations, where the preschools pick and choose what information is about to send to the parents. It has messaging private between the parents and the teachers and to all the parents in the school. And it has a calendar where the preschool can inform parents about the activities that are going on. All of this is available through a very, very easy to use interface that's accessible from practically any internet connected device, where all the children's information is private. Our pricing model is to charge a monthly fee per child that will be paid to us by the preschool, and the idea is for families to be included in the service package that the preschool provides to parents. I don't know if you have time during this type of presentation, but I'd like to see a little bit more detail around the customer acquisition process for selling into the preschool. It sounds like a very interesting product, actually something that we would be interested in investing in. But my concern are how long does the sales process take, whether those preschools actually have the budget. And this girl here, she's having some troubles with, we have her notes in the app, so she's having some problems with the neighbors. Write her an email, shut her a call, and whenever she finishes, the task is updated, marked as done, and then everybody in the project gets the update and work continues as a flow. So I only get into the things that are running either late or not working properly. People like it. 75% of people will keep it in their iPads. They will spend 25 minutes, and in that 25-minute session, they will organize all the work they need for the week. Probably the name. That's the lamest testimonial I've ever seen. I'm sorry. Like, it's just like, yes. It's like, I'm sorry, just being straight up. Like, you know, how many of you look at that and go, eh? Like, does it like excite you? Yeah. It says nothing. You're wasting time with me on this. Yeah. Yeah. Last name is too happy. You're in a boring fucking field. You have to capture my attention. The thing is, like, you have personality, but your presentation's a little flat. I think I would try and be more of the story. What do you think that you're doing differently or better than other people? It's like you're saying we're awesome, but I don't get why you're awesome. So these are all the things that I'm willing to get rid of that I have published in Fleabox. And I can make an offer out of this to the owner of the object. After that, I just send a message along with the offer to start a negotiation. Once I send it, the owner of this object will be able to accept it, modify it in the same environment, or just reject it. We already have an alpha testing in the Google Play Store, and we're working on the iOS app. The reason to go mobile is basically to save hassle to the users, given an easy tool to upload the stuff. I think, you know, objections you're going to face from a lot of folks is that I've probably seen pitches like this about 10 times in the last 5 years. So there are a lot of people who've tried marketplaces for trading bids. In general, they haven't been successful. So it doesn't mean you won't be, but that's kind of the bias you'll face. I don't think I would be presenting that you're raising money to use for moving to the U.S. I might drop that part of it. Okay. Investors want to see that you're putting money to work building product or getting customers, not that you're... Oh, okay. It's like the achievements that we like, you might consider working your personal story into this. I don't know if that is necessary or not. Possibly. Okay, thank you. I didn't have any trouble understanding the ideas, or at least in terms of presentation, clear. You know, most of them I felt like there was a problem to be solved, there was a market to go after. But the question was probably not so much, you know, is it an interesting product, is it an interesting market, but how do you differentiate from other products in the market, and, you know, can you make money at doing that on a unit economic scale, and over time can you scale that? Whether I fall in love with the idea, I still kind of want to evaluate what the, you know, basic cost structure of the business looks like. Most times I like to hear what the personal connection to the story is from the entrepreneur. That sort of gives me some insight into, you know, did they experience that problem before? Are they passionate about solving it? You
are they kind of willing to maybe get through the hard times when either they don't have money or they don't have customers yet, and how do they figure that out? So it's a little bit easier when they maybe have familiarity with the market or the customer, or have a passion for solving that problem, and knowing that even if they don't hit it right when they first get started, that they'll find it over time. Pero bien, yo creo que entendió lo que queríamos transmitir, y yo creo que también ve la oportunidad que nosotros estamos viendo, así que súper bien. Súper acertado dentro de lo que se puede pitchar en 5 minutos. O sea, igual no se entendió la idea al 100%, pero pasó con la mayoría del equipo. Lo que pasa es que, como estaba haciendo el pivoteo, no podemos hacer 2 pitches en uno, ¿cachai? Pero no, súper bien. Hay hartas cosas súper rescatables. Es que no se calentó con la idea hasta que le empezamos a preguntar, hasta que empezó a comentar más cosas, empezó a entenderla después. Le encontró muy larga la presentación, en fondo la forma de llevar la idea, la lógica de los mercados, del embudo, todas las lógicas que hay detrás de la presentación. Le dan larga, entonces quiere ir mucho más rápido, y en ese sentido está bien, tiene su estilo, es más rápido, es más ágil. El comentario que tengo es que como que noté mucha preocupación por una buena performance del pitch, más que el producto, ¿cachai? Entonces como que si es fome la presentación, que te la compro, está bien que pueda ser fome, como que el producto, ¿cachai? Como que no sé, tuve esa sensación mientras como que había en comentarios hoy, pero ¿cachai? Como que, o sea, es increíble que tenéis que hacer una buena performance para cautear al inversionista, si no, tu producto con o sea, una muy buena presentación de un producto malo puede que te resulte, ¿cachai? Eso es lo que te quiero decir. Se viven los últimos días en Silicon Valley, y en medio de las presentaciones a los inversionistas, los participantes del Domo aprovecharán para distraerse haciendo las últimas compras, celebrando algún cumpleaños, y también compartirán con emprendedores de otras partes del mundo. Hola, estamos en Marine Bikes, una tienda de bici, porque hice los cálculos y yo me tengo que mover mucho por San Francisco, Stanford, Berkeley. Tenemos poco tiempo y al mismo tiempo es muy caro el transporte. El transporte funciona muy bien, pero es carísimo. La micro de ida te sale lucas, de vuelta te sale 2 lucas, el metro te sale 3, 4 lucas, ida. Y como yo me tengo que mover mucho y tengo poco tiempo, decidí comprar una bicicleta. I love my brain, evitarlo. El casco sale, amo mi cerebro. Y por eso mismo me voy a comprar uno, no hay que desperdiciarlo. Desgraciadamente, acá hay algo muy bueno y las cosas son mucho más baratas. Lo que es una gran tentación, y venía a comprar una bici, me fui con casco, con guantes, con candado, con seguro, y quizás vuelvo por unos shorts especiales para andar en bici también. Así que por un lado muy feliz, por otro lado voy a tener que llegar a reajustar el presupuesto mensual. Pero espero, es una gran inversión, no solo para bajar la guata, sino que el van, por decirlo así, de la bici podría pagarse con el ahorro en transporte. Toy Ross, como la juguetería más grande que hay por acá. Es como un supermercado, tiene hasta carro para comprar juguetes. ¿Lo compararéis con un supermercado? Un cazafantasma. Es un despertador con alarma. Si dice yo soy tu padre, me lo compro.
lata no poder llevarme todos estos monos. Me voy a regalar esta Monster a mi polola. Estos dos héroes que salían en los Vengadores, Thor y Iron Man, y el Big Show de la WWE a mi hermano. Sí, pues ya hay que... No puedo. Sebastián está de cumpleaños el 30 de julio y yo el 31. Y nada, pues un contexto súper extraño. Vamos a estar lejos de la casa, con gente que ahora son amigos, pero que antes no eran amigos, no eran ni conocidos. Y es raro no estar con la familia. Nosotros además tenemos N tradiciones en la familia que no las vamos a vivir, que siempre para el día del cumpleaños llegan todos los demás súper temprano en la mañana y lo despiertan cantando y con los regalos, entonces uno está medio dormido, no cacha nada y están todos los demás encima cantando felices. Eso no va a pasar acá. Que la más que... No está dentro de mis planes el cumpleaños, ¿cachai? Está como... Estoy más preocupado quizás del cumpleaños de Jorge, ¿cachai? Que es mi pan, en el fondo algún regalito habrá que hacer, ¿cachai? Como para animar la cuestión en la última semana, que todavía no sabemos nada. O sea, bueno, sí, el mejor regalo en realidad hubiese sido tener el cheque en mano. Ese era el regalo. Muchas gracias. Se inicia un nuevo día en el Domo y llega el momento de importantes reuniones a puertas cerradas. Hay varios interesados en Nixpic, Familink y iScope. En tanto, las chicas de Sustainable Tripper siguen haciendo contactos y el equipo de Fleabox busca nuevos modelos para su negocio. Mike es un advisor, le está diciendo más o menos por dónde deberían ir según la presentación que acaba de ver y comparando con la presentación que dio la primera vez. ¿Y con los chicos de Nixpic? Con Nixpic no fue muy bien, pero no hay nada cerrado todavía. ¿Ustedes saben qué acaba de pasar? No. Ya, ok. ¿Saben lo que es una nota para convertir? Yo no. Explícame en detalle. Entonces, les acaban de ofrecer $100.000. Él te preguntó, viendo el roadmap que tú pusiste, en los próximos 3 meses, cuánto dinero ibas a necesitar para hacer un piloto, para llegar a Estados Unidos, para establecerte. Cuando nos preguntó qué otros inversionistas nos íbamos a reunir, obviamente era para ver si había interés de otras personas. Le contamos que ayer tuvimos una reunión con un
inversionista que le gustó y que dijo que sí invertiría. Él está viendo una oportunidad hoy día y hoy día puso el pie en la puerta. La nota reconvertible es un sistema que le permite a una persona darle un préstamo a ustedes en calidad de que en un tiempo más o se me paga el préstamo más el interés o me das un porcentaje de tu empresa. Es decir, él manifestó directamente hoy que él quiere $100.000, quiere entregar $100.000 por un porcentaje de la empresa o negociar en algún momento dado que se le pague porque está completa y totalmente seguro que lo pague. Así que señores, los felicito, son el primer grupo de inversión de súper orgulloso. Excelente. Ahora por eso que nadie tomó y que todos miraban, pero estaban todos así. Contarle a todos los que están escuchando acá que tuvimos una reunión recién con Gary. Él quedó muy impresionado del proyecto cuando estuvimos Mix and Studio. Y lo más lindo fue al final, así como ayer muchos escucharon que hubo una persona que dijo que podría invertir en Familink, él puso sobre la mesa una nota convertible por $100.000 ya, inmediatamente. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que ver cómo crear la empresa, cómo tomar esos $100.000 y hacerlo realidad, cómo enganchar a nuestro advisor definitivamente con el cual ya cerramos hoy y bueno, ya el resto es planificar el retorno a Estados Unidos y empezar a crecer con Familink. Así que nada, a trabajar nomás. Dale. Súper contento. No sé, pero dijo $100.000, fue como, ok, excelente, fue así de rápido. Él empezó también como auditor en una auditora, fue CFO y controller en varias empresas, entonces le dije, bueno, tenemos algo en común. Y creo que eso ayudó mucho en este tema porque él entendió de que los números que estaban mostrando ahí venían de parte de también un CFO que trabaja en Chile y que entiende el tema de números, por lo tanto no es un plan que esté en el aire. Nosotros hemos decidido entregar una importante suma de dinero a los equipos o a los emprendimientos que están aquí presentes y que contamos con el apoyo de Corfo en eso. So this is not the end of the process. This is a popular thing to say, but this is the very, very, very beginning of your process. And this is why it's so important to think about the reason why you're doing this. We're gonna start. Corfo, Gobierno de Chile. 3CC, con el auspicio de Entel Empresas, tu negocio mejor conectado, presentó el Domo.